Efesios capítulo 4, versos del 7 al 11. Para los que están ayudándome en la proyección, busquen Hebreos 5:12 y de ahí bajan un poco más, ya que no lo había separado en la tarde. Efesios 4 del 7 al 11. O busquen 2 Corintios 11:13 y retroceden unas cuantas proyecciones. 2 Corintios 11:13. Y a los demás, Efesios 4 del 7 al 11. Les voy a leer yo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Pablo está diciendo que es importante la iglesia local, porque en la iglesia local están las personas que Dios ha puesto para que nosotros crezcamos. Se imagina que un creyente pueda crecer fuera de una iglesia local. Es complejo, porque cuando uno lee Efesios 4, uno entiende que toda la dinámica de crecimiento siempre está en una iglesia local, con otros creyentes y también bajo el liderazgo en este tiempo, ya no apostólico, ya no profético, sino bajo el liderazgo pastoral. Entonces imagínense, ¿no? ¿Podremos crecer fuera de una iglesia local? Es complejo eso. Por eso es importante, por lo menos no es el patrón bíblico. En lo bíblico, si uno quiere crecer sanamente, siempre tiene que estar en una iglesia y bajo un liderazgo pastoral. Fácil, difícil, muy difícil para algunos, para otros es más sencillo, pero igual debemos esforzarnos. Todos nosotros, de alguna manera, es algo que nadie va a hacer eso por nosotros. Es decir, ninguno de nosotros, nadie va a crecer por nosotros. Nadie va a leer la Biblia por nosotros, nadie va a orar por nosotros, nadie va a obedecer la palabra de Dios por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para poder crecer. Igual tiene que ser con ser miembro en un lugar, ¿no? No podemos ser miembros fríos, apáticos, parcos, distanciados. No es eso lo que se ve en la Biblia. En la Biblia se ve que somos entusiastas, animosos, buscamos el grupo, buscamos la comunidad. No buscamos aislarnos. Qué tremendo que es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, es importantísimo esto, porque es el diseño de Dios. Es decir, si es el diseño de Dios, cuando uno revisa Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo constituyó. ¿Qué significa? Que es el diseño de Dios, el plan de Dios, la forma en la que Dios ha planeado el crecimiento de cada uno de nosotros. No podemos crecer aparte de la enseñanza apostólica, por lo tanto tampoco podemos crecer aparte del liderazgo pastoral. Claro, bíblicamente hablando, ¿no? Hay mucho error, y vamos a ver en un ratito en qué sentido. Muchos malos siervos de Dios, vamos a notar eso, y eso hace que muchos de nosotros caigamos en descrédito, caigamos en ser mal vistos, ¿no? Pero no debe ser así. Debemos confiar en un liderazgo pastoral bíblico, porque primero es la manera en la que Cristo ha querido perfeccionar su iglesia. Él mismo constituyó. En segundo lugar, son tan importantes estos dones, este liderazgo, esta enseñanza, que Satanás también se ha preocupado por falsificarlos. ¿Usted cree que Satanás va a gastar pólvora en gallinazo? ¿Usted cree que Satanás va a hacer algo así nomás? No, Satanás, cuando a Dios le permite hacer algo, obviamente, cuando Satanás hace algo, lo hace con mucha inteligencia. Y él sabe que la labor apostólica, la labor de la iglesia local, él sabe que la labor de los maestros, la labor de los pastores es crucial. Por eso es que él se ha encargado de falsificarlo todo.
Mire por favor, Mateo 7:15. Busque por favor Mateo 7, segunda a los Corintios 11:13 primero. Segunda a los Corintios 11:13. Mire lo que dice. Segunda a los Corintios 11:13. Mire lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Es decir, en el tiempo de la iglesia de Corinto, más o menos por el año 40, 50, antes de que acabe el primer siglo, ya habían falsos. ¿Qué habían? Falsos apóstoles. ¿Hoy habrá falsos apóstoles? Muchísimos, todos, diría un profesor, todos son falsos apóstoles. Hay apóstoles, claro, pero todos son falsos, diría él. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la labor apostólica era una labor crucial, muy importante. De alguna manera de ellos dependía la base de la iglesia, ¿verdad? Porque Jesucristo les encargó a ellos pues este trabajo. Y Satanás sabe que es crucial. Mire Mateo 7:15. Mateo 7:15 nos habla de falsos profetas. Mateo 7:15, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 7:15, guardaos de los ¿qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Y hablando de ello, Pablo más adelante dijo que hay eso en la iglesia también, falsos profetas. Miren por favor, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. El apóstol Juan nos advierte y nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, ¿qué dice? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo sabemos que un profeta es falso, hermanos? Principalmente cuando su profecía no se cumple. Sí, cuando su profecía no se cumple. Y hay muchos profetas a lo largo de la historia, en estos últimos siglos, que han fundado sectas, grupos religiosos y que han hecho profecías. ¿Sabía usted que un grupo religioso profetizó que Cristo iba a venir en el año 1900 y pico? Y que cuando Cristo no vino, ellos dicen, sí ha venido, pero ha venido espiritualmente, decían ellos, ¿no? Y así, había otro grupo que dijo que Cristo, uno de su líder era Cristo, era Jesús, y que iba a resucitar al tercer día cuando falleció. Pasaron 3 días y no resucitó. 4 días no resucitó. Entonces dijo, no, su espíritu ha resucitado en su Hijo. Y así lo van arreglando porque son profetas falsos. ¿El pastor Juan es profeta? No es profeta, no. No tengo ni sueños, hermanos, yo gracias a Dios. Gracias a Dios que puedo dormir tranquilo. Segunda a los Corintios 11, 3 y 4. Falsos evangelistas también, hermanos. Mire por favor. Segunda a los Corintios 11, 3 y 4. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, cuando ya se escribió esta carta a los Gálatas, había personas que predicaban otro evangelio, es decir, falsos ¿qué? Evangelistas. Llegaban a una iglesia y predicaban un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 7 al 9. No que haya otro, no hay otro evangelio,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, miren lo que dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Anatema significa maldito. O sea, en ese tiempo ya había personas que predicaban otro evangelio. Y había personas que predicaban de un Jesucristo diferente, de una doctrina distinta. Hoy en día habrá eso por montones, por montones. Parece que cada día naciera una nueva religión. Por montones, hermanos. Aunque ya en el tiempo de la pandemia no se ha hecho tan evidente el asunto, al parecer hay muchísimas enseñanzas falsas en cuanto a, por ejemplo, personas que enseñan que son el Cristo que ya ha venido, personas que enseñan que Dios tuvo una esposa, grupos que enseñan que Cristo es un hombre pero no es Dios, o es un Dios menor, en fin, un montón de cosas. Y que uno demoraría mucho en hablar, pero hay eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Segunda de Pedro 2, 1. Segunda de Pedro 2, 1. Miren lo que dice: falsos maestros. Falsos maestros. Está hablando, pone como punto de partida el pueblo de Israel. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y ahora a futuro dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos mismos se condenan, pero va a haber entre nosotros, dice, entre creyentes, van a haber falsos maestros. Noten cómo Satanás se ha encargado, porque la verdad es que esto es obra de Satanás, se ha encargado de falsificar a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros. ¿Habrá falsificado pastores? Mire por favor, Hechos 20, 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros, le dice Pablo a los pastores de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros no pastores, sino lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces los lobos rapaces, ¿no?, que quieren devorar a las ovejas, ¿no? Y hay un montón de esos. Y lamentablemente a todos nos meten en el mismo saco, pues, ¿no? Pero no debe ser así, pues, ¿no? En el tiempo ustedes van a ver que son los frutos. Pablo dice, considerad, Hebreos dice, considerad cuál ha sido su conducta, el resultado de su conducta, e imitad su fe. Entonces siempre al final son las acciones. Y la verdad que en el tiempo es algo que nunca falla, el tiempo, hermanos. A veces nosotros nos apresuramos a juzgar cosas, pero el tiempo nos va a ayudar a entender la labor, el trabajo de un siervo de Dios. Y en sus frutos vamos a ver, ¿no?, cómo Dios ha obrado a través de él. Bueno, Satanás ha falsificado apóstoles, ¿verdadero o falso? Profetas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ha falsificado maestros, ¿verdadero o falso? Ha falsificado pastores, verdadero. Habrá muchos, claro, hay muchísimo hoy en día de eso. ¿Y habrá falsificado hermanos? ¿Usted qué piensa? También. ¿Por qué?
Yo les he dicho que Satanás no gasta pólvora en gallinazo, no da puntada sin hilo. Porque también la congregación local es importante. Si el pastor solo fuera importante o los apóstoles, no, en ellos no invertiría tiempo. Pero también la congregación es importante. Ninguno de nosotros puede crecer aparte de una iglesia local. La iglesia local es importante. Miren por favor, 2 Corintios 11:26. 2 Corintios 11:26. Este es Pablo hablando un poquito de lo que él vivía. 2 Corintios 11:26 dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Cómo era la vida de Pablo? Un peligro era la vida de Pablo, ¿no? Peligros entre falsos hermanos. Miren Gálatas capítulo 2, versículo 4. Había en el tiempo de Pablo eso. En las iglesias pueden haber eso, hermanos. Ahora usted va a decir: el pastor me está diciendo a mí falso hermano. No estoy diciendo eso. Por favor, lo que estoy diciendo es que puede haber en la congregación, pueden haber, porque acá Pablo había, versículo 4. Y esto, a pesar de ¿qué, hermanos? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, mire, Satanás ha falsificado todo esto. Ahora, es importante la labor apostólica. Cuando uno piensa en crecer espiritualmente, siempre tiene que ir a la enseñanza apostólica. Si uno se queda solo con la enseñanza del Señor Jesucristo, se va a perder, porque la enseñanza apostólica completa e interpreta apropiadamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos de ello, prácticos y objetivos. En segundo lugar, la labor de Satanás, ¿no? Cómo ha falsificado esta enseñanza apostólica, cómo ha falsificado los maestros, cómo ha falsificado pastores, cómo ha falsificado hermanos, ha hecho muchas cosas, porque es una labor importante. Ahora, pensemos un poco en esto. ¿En qué sentido es importante la labor apostólica? No tenemos al apóstol ahora. ¿Qué tenemos de los apóstoles? ¿Qué tenemos así en forma objetiva ahorita? ¿Qué tenemos de los apóstoles? ¿Su foto? No tenemos su foto. Es una pintura que alguien hizo. No es así. ¿Qué tenemos de los apóstoles? Sus escritos, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué radica la importancia apostólica de los apóstoles? En sus escritos, en sus enseñanzas, en sus doctrinas, confirmando lo que nos dice nuevamente la palabra de Dios, que la principal labor, el principal rol de un siervo de Dios siempre será la transmisión de la Escritura. Pablo, cuando se define a sí mismo, él dice: yo soy maestro, predicador, apóstol. Tiene que ver con transmitir la palabra de Dios. Siempre será así, hermanos. Si nosotros no captamos esa verdad bíblica, vamos siempre a tropezar en nuestro entendimiento del liderazgo, por ejemplo, pastoral. La labor más importante de un siervo de Dios siempre será la transmisión de la Biblia. Que todos nosotros podamos coger el concepto, el principio, la enseñanza y poder llevar adelante la palabra de Dios. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, dice, ¿sí o no? Columna y baluarte de la verdad, la palabra de Dios. No hay crecimiento, hermanos, si es que nos desviamos de la palabra de Dios. Muy bien, hemos dicho que no puede haber crecimiento aparte de estos dones del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor en este tiempo, porque Dios los ha constituido. En segundo lugar, su trabajo es tan importante que Satanás los ha falsificado.
Pero hay otra razón que yo he notado, es sus requisitos tan exigentes, hermanos. Se exige tanto del que va a ser pastor. Se exige tanto y tanto se exige que algunos creen que ya no se puede cumplir hoy. ¿No? Claro, no somos perfectos, ¿no? Siempre hay un porcentaje de error. Pero la Biblia enseña que si no hay esto, debemos entender que quizás Dios no nos ha puesto en el ministerio, ¿no? No está bien. Primera a los Corintios, me voy a saltear, perdón. Hechos 13, del 1 y 3. Hechos 13, 1 y 3. Mire por favor allí. Hechos 13, 1 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, ¿no? Es uno de esos dones, ya no tenemos ahora. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué está hablando allí? Dios llamó a Pablo y a Bernabé. ¿Está bien? Pero la iglesia fue la que reconoció ese llamado. No es que Pablo y Bernabé dijeron, bueno, Dios me ha llamado, me voy. No, es que la iglesia los comisiona. Más adelante, en el capítulo 14, cuando ellos regresan, dice, daban en su informe a la iglesia que los había enviado, que los había comisionado. ¿Qué estoy diciendo? Que en ese tiempo quizás era más fácil, porque el Espíritu Santo les habló y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Había personas que profetizaban, pues, ¿no? Que podían declarar lo que Dios decía en vivo y en directo. Pero en este tiempo ya no tenemos esa habilidad, esa cualidad. No es que vemos a una persona y lo vemos con una aureola o con una luz sobre él, un haz de luz que dice llamado por Dios. No hay eso. ¿Cómo entonces nos damos cuenta que alguien es llamado ahora por Dios? ¿Qué autoridad? ¿Quién es la autoridad para determinar eso? Bueno, es la iglesia local. Pero ¿en base a qué? Y entonces, hermanos, entramos al punto de los requisitos. Y cuando uno revisa los requisitos, miren por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2 nada más, aunque es largo todo eso. 3, 1 y 2. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando uno revisa en otros pasajes, se ve que todos los creyentes debemos ser así. O sea, en otros pasajes se ve que todos debemos ser hospedadores, todos debemos crecer como maestros, debemos tener aptitudes para enseñar. Todos nosotros debemos ser prudentes, o solo el pastor nomás debe ser prudente. Todos debemos tener una vida decorosa, ordenada, no solo en nuestro vestir, sino en nuestro orden. Decoro es orden. Debemos tener una vida ordenada, ¿no? Debe ser así nuestra vida. Debemos ser hombres de una sola mujer. Es decir, si soy casado, debo ser fiel a mi esposa, o solo el pastor nomás debe ser fiel a su esposa. Los demás estamos libres. No, ¿verdad? Todos los creyentes debemos cumplir estos requisitos. Pero de entre todos los creyentes, el pastor no debe fallar en ninguno de ellos. Pero ¿por qué tanta exigencia? Si su rol no fuera tan importante, ¿por qué le exige tanto? No, es que su rol es importante, por eso es la exigencia. Y noten la palabra, comienza versículo 2, es necesario. Necesario significa no puede haber excepción, no puede ir por otro lado, tiene que ser así, sí o sí. Sino que nosotros hemos relajado tanto la palabra de Dios muchas veces que ahora no somos cuidadosos y nos cuesta pues a nosotros mismos alcanzar esos retos, ¿no?
de la palabra de Dios. Y nos parece algo del primer siglo, algo lejano. Y no es así. Debemos nosotros esforzarnos en la medida que podemos ir alcanzando poco a poco ello, ¿no? Tito 1, versículos 5 y 6, nuevamente hablando de los pastores en un lugar como Creta. ¿Se acuerdan cómo era Creta? Los cretenses, ¿cómo eran? No solo eran bestias, sino malas bestias, les dice, glotones, ociosos, decían sus propios profetas, ¿no? En contraste con los cretenses, miren, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, pastores, es la idea, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí da los requisitos: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ya ves, James? De disolución ni de rebeldía, nadie te puede acusar de ella. Hermanos, tremendo, ¿no? No es que ya sus hijos crecieron, ya se fueron de la... No, tiene que mantenerse eso, hermanos. ¿Me dejo entender? No, es que el llamado es él es el pastor. No, ahí dice que sus hijos tienen que ser creyentes. ¡Wow! O sea que si mis hijos no son creyentes, ¿se da cuenta lo que dice la Escritura? Que la salvación, aún de los hijos, de alguna manera puede ser dirigida por los padres aquí. Porque si no, no le pediría eso a la persona que quiere ser pastor. Por lo menos yo entiendo así, no sé si usted otro entiende de otra manera. Pero eso tiene que observarse también en la vida de uno, ¿no? O sea, imagínense la exigencia. ¿Para qué trabajo le observan eso? Es que el trabajo pastoral es importante, determinante. Debemos verlo así. No solo a la hora de escoger, sino a la hora de sujetarnos, obedecer a nuestro pastor. Dejarnos que Él nos guíe, que Él nos lidere, porque es importante. Por eso las exigencias. Miren 1 Timoteo 5:22. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No te apures, le dice Pablo a Timoteo. No te apures a comisionar, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Imponer las manos es la idea de comisionar. Ahora lo hacemos en una forma, ¿cómo es la palabra? No es ceremonial es la palabra, ¿no? Pero la idea de imponer las manos no es pasarle poder, sino es comisionarlo. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: detente un poco, reflexiona, no te apures en enviar a alguien. No impongas con ligereza, con rapidez las manos no participes en pecados ajenos, consérvate puro. 2 Timoteo 2:2, note el peso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice, hermanos? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Nuevamente, la transmisión de la Escritura para enseñar también a otros. ¿Por qué se pone peso en la enseñanza? ¿Por qué se pone peso en transmitir la palabra de Dios, en ser fiel? Porque es lo más importante. Es lo más importante. El que usted, el que yo entendamos y practiquemos la palabra de Dios es lo más importante. Si nosotros no valoramos el aspecto más importante del trabajo pastoral, no vamos a crecer. Y estamos fuera lo más triste es que estamos fuera de la enseñanza bíblica. Y no debe ser así. Los requisitos son tan exigentes, como digo, que algunos piensan que no se puede cumplir. Hoy en día no solo hay esto de que no se puede cumplir, sino que hay congregaciones que ya producen pastoras, ¿verdad? Pastoras y todo eso hay ahora, porque Satanás sabe que si pervierte esta figura, él va a hacer torcer el camino del Señor. Él sabe lo que hace, él sabe el daño que causa una congregación cuando nos aparta de la enseñanza bíblica o cuando nos aparta de la enseñanza apostólica. Él sabe lo que hace.
Así que no vamos a crecer saludablemente si es que nosotros nos quedamos en el anonimato, si es que nosotros decimos, sí, yo he creído en Jesús, pero nunca formamos parte de una iglesia local, nunca estamos bajo un liderazgo pastoral. No vamos a crecer sanamente. Bueno, digo sanamente porque yo creo que va a ser difícil que uno crezca en la voluntad de Dios. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, volver a la enseñanza bíblica? Su labor, la labor en este tiempo de estos dones, del apóstol, del profeta, del pastor, del maestro, es muy importante, hermanos, es muy importante, es indispensable, creo yo. Cuando decimos indispensable, lo que estamos diciendo es que si es la forma en la que Dios lo ha establecido, entonces va a ser difícil que nosotros crezcamos. Miren un ejemplo, Hechos 14, 21, 22. Hechos 14, 21, 22. Hechos 14, 21, 22. Miren un ejemplo, me he salteado unos versículos más abajo. Hechos 14, 21, 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y miren el versículo 22 y 23. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo no he copiado el 23. ¿Alguien que lo lea el 23, hermanos? ¿Alguien que quiera leer? Nadie quiere leer. El 23. Con voz fuerte. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Por qué Pablo dejaba ancianos en cada iglesia? Miren Tito 1.5. Tito 1.5. Miren otro pasaje. Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué le dice? Pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué ese formato? ¿Se da cuenta? Pablo tenía ese pensamiento. Cada iglesia debe tener su pastor. Y cuando llega con Tito, a Tito le dice, oye, corrige lo deficiente y en cada iglesia establece un pastor. ¿Por qué ese formato? Puede haber una iglesia sin pastor. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese formato? Porque es importantísima la labor de un pastor. Es importantísima. No podemos crecer aparte de un liderazgo pastoral. Seamos bíblicos, seamos entusiastas en nuestra forma de crecer, pero busquemos en la manera en que Dios nos agrada, en que le agrada a Dios. Hechos 20:28, voy a terminar allí en esta tarde. Hechos 20:28 al 32. No, un texto más de aquí. Hechos 20:28 al 32. Solo vamos a mirar, vamos a leerlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Noten otra vez, ¿a quién les está hablando Pablo? A los pastores. Les está diciendo, cuida del rebaño. Y más allá del amor, de la fraternidad que debe haber, note que el peligro tiene que ver con la falsa enseñanza. El peligro tiene que ver con la falsa doctrina. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noten allí el cuidado, ¿no? Es básicamente
no fríamente, pero básicamente la enseñanza. La enseñanza, el esfuerzo que ha hecho Pablo para transmitir, ¿no? Con lágrimas les ha enseñado Pablo, dice, el esfuerzo que él ha hecho para poder transmitir la palabra de Dios. Y les dice, ustedes son responsables, pastores, por la mala doctrina. No les dice, claro que en otro pasaje se ve que la iglesia es responsable también por la mala doctrina, pero el liderazgo pastoral es responsable por cuidar a eso. Su labor es importantísima. Su labor es importantísima. Y vamos a terminar mirando, hermanos, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Para redondear la idea aquí. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó, estableció, no puede haber otra forma, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y ahí se ve el propósito, versículo 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la Biblia por sí misma, Dios no ha establecido que así crezcamos solos, pues. Dios ha establecido que estemos bajo el liderazgo de otro hombre y en la interacción con ese hombre podamos crecer. Es la forma en la que Dios ha querido. Es la forma en la que Dios ha planeado que nosotros crezcamos, bajo un liderazgo pastoral. Y si nosotros tenemos otro método, no está bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 15 dice, estamos abajito, sino que siguiendo la verdad, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente redondea Pablo hablando del grupo, porque para poder haber amor, para que pueda haber amor, tiene que haber un grupo. Seguir la palabra de Dios en grupo, es lo que está diciendo allí, crezcamos. No podemos crecer sin la palabra de Dios. Amén. Pero no podemos crecer sin el grupo, tampoco. No vamos a poder crecer. Y el grupo involucra estar bajo el liderazgo pastoral. Debemos, hermanos, someternos más y más a la palabra de Dios. Debemos crecer de esa manera. Que Dios nos ayude. Es un reto para mí como pastor, es un reto para ustedes como los que están en esta iglesia local. Pero si no lo hacemos así, estamos aparte de la enseñanza bíblica. No estamos haciendo bien. Debemos esforzarnos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para tener nuestro tiempo de oración en este tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, tú sabes, Señor, el anhelo de mi corazón. Que seamos cada vez más como tu Hijo nuestro, Señor. No somos perfectos, somos pecadores. Pero anhelamos, Señor, servir a la grey. Anhelamos que tus hijos puedan estar en el lugar correcto, espiritualmente hablando. Seguro nos falta, Señor, llegar un poco más, ser más empáticos, ser más cercanos, y ayúdanos a crecer en ello. Debemos crecer en eso. Pero ayúdanos también como congregación a buscarlo, a anhelarlo, a desearlo, a no sentirnos que no somos parte de esto, sino más bien a sentirnos responsables, a sentirnos convocados, llamados a vivir la vida espiritual, la vida que tú quieres que vivamos, la vida que es digna de ese llamamiento que tú nos has hecho. Vivir a la altura, no por debajo de ello, como creyentes. En un grupo local, fervorosos, animosos, entusiastas, cada día más. Las pruebas, las dificultades no desaniman, no derrumban la fe. Tu palabra dice que la purifican como el oro. Y así debe ser nuestra fe como creyentes. No que no caigamos, no que no tropecemos, sino que nos levantamos más fervorosos, más animosos, más entusiastas. Señor, ayúdanos.
Ayuda a este grupo, ayúdanos como cuerpo a poder vivir bajo tu voluntad, Señor. Perdona, Padre, si es que en algo estamos siendo de tropiezo. Ayúdanos a darnos cuenta, porque queremos servir a este grupo, Padre bendito celestial. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a valorar el ser miembro de una congregación. Ayúdanos a atesorar en nosotros el estar en un cuerpo, el estar en un grupo, y poder, Padre, servirte con alegría, con sencillez, ministrar a otros. Señor, ayúdanos, hay tanto por hacer, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, nuestro Señor. Amén. Amén. Cantamos, hermanos. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Ayúdame, hijo, por favor. Qué maravilla es tener